el análisis de las corrientes. Vamos a analizar las corrientes de entrada y salida de una compuerta o de un dispositivo de MSI. Ya vimos la corriente ICC, era la corriente total en un circuito integrado. ¿Correcto? Se sacaba del manual e ICC era ICC para el estado bajo más ICC para el estado alto. Bien, después habíamos visto otra corriente máxima que era la I0S, que era la máxima corriente que soportaban los transistores en la salida. Y ahora vamos a estudiar qué es lo que pasa cuando yo coloque dos compuertas, cómo se establecen las corrientes. Bien, volviendo por un instante a la ICC, se saca del manual la ICC-H y la ICC-L. Y la ICC era ICC-H más ICC-L sobre 2. Esto era en TTL la manera de calcular la potencia estática. Bien, en CMOS se consideraba despreciable. Y la I0S, ¿qué era? Era la máxima corriente que podía soportar cada una de estos transistores. Bien, la I0S, esto es corriente de salida de cortocircuito. Eso es lo que significa I0S. En TTL está entre 15 y 20 miliamperes. Y en CMOS es más baja, está de 8 a 12 miliamperes. O sea que los transistores, si yo trabajo con una compuerta CMOS, estos transistores soportan menos corriente que los TTL. En las compuertas de compatibilidad, que ir al manual a sacar esta corriente, porque es muy cambiante. Ahora bien, la corriente ICC, el fabricante la indica como corriente continua. Esto es corriente continua, pero también hay una corriente pulsante. Es una corriente de este tipo, que tiene como valor máximo 100 miliamperes. ¿Y cuánto dura estos 100 miliamperes? Porque en corriente continua con 20 se quemaba. Acá estoy de 100 a 150 milisegundos. Este es el intervalo de tiempo en el que yo le puedo poner 100 miliamperes. Si yo tardo el pulso este en más de 150 milisegundos, quemo la compuerta. Y este pulso no se puede repetir antes de un segundo. O sea, que una vez por segundo en una compuerta, cualquiera de las configuraciones de salida, soporta 100 miliamperes, pero en un periodo muy breve de tiempo. Incluso si uno lo va a usar esto y lo va a hacer repetitivo, va a notar que la corriente que circula estos 100 miliamperes en un periodo muy breve de tiempo hacen calentar a la compuerta. Bien, si yo este pulso lo repito en menos de un segundo, voy a provocar una acumulación térmica que va a dañar el silicio y va a terminar deteriorando el funcionamiento de la compuerta y no va a andar nunca más. Quiere decir que la corriente I0S, la corriente de salida de cortocircuito, tiene dos definiciones. Si yo voy a prender un LED, miro la corriente continua. Si yo voy a ver carga, descarga de capacitores, tengo que ver corriente pulsante. Esta corriente pulsante de 100 miliamperes es muy similar en TTL y en CMOS. Muy bien. Bueno, ahora viene lo lindo. Vamos a empezar a estudiar esto. Y primero lo vamos a estudiar desde el punto de vista de un cero. Acá yo tengo una unión
de dos compuertas. ¿Cómo es esto si lo miro? Acá estaría la etapa lógica. Estamos estudiando una totem pool. Bien, entonces, primer concepto. ¿Quién pone la tensión en esta unión? ¿La salida o la entrada? La salida. Salida pone tensión. Y ahora, cuando yo tenga esto y tenga un 0 a esta compuerta que está en la entrada, yo tengo eso. Una entrada conectada a masa. Acá va a haber una corriente saliente y esta corriente se va a llamar corriente de entrada del estado bajo y el fabricante me la va a marcar en el manual como máxima. Quiere decir que cuando yo le coloque un 0, el 0 lo va a poner esta compuerta y acá va a estar circulando la corriente de entrada del estado bajo máximo. Y acá, si yo miro la especificación en el manual, el fabricante me dice que esta corriente se llama corriente de salida del estado bajo máximo. Y cuando hay un 0, las corrientes tienen este sentido. Bien, cuando voy al manual, veo que la corriente de entrada del estado bajo máxima es igual a 1,6 miliamperes y tiene un signo. Ahora vamos a discutir el signo. Y la corriente de salida del estado bajo máxima es 10, vamos a poner 16 miliamperes, ¿correcto? Acá tenemos la corriente de salida de cortocircuito y 0S está en el manual. 20 miliamperes y 100 miliamperes, que es la pulsante, la máxima. Está en las especificaciones cuánto tiene que valer esta corriente. Después, en CMOS, ya la hemos hablado, y ahora viene lo que estamos estudiando, la conexión entre compuertas. Fíjense, en los manuales, los fabricantes nos dicen que las corrientes entrantes son positivas y las salientes son negativas. ¿Para qué? Para que cuando me muestre el signo, yo ya sepa si la corriente es entrante o saliente. En el diagrama que yo hice, ¿cómo van a ser los signos? Esta corriente, ¿cómo es de la compuerta? Saliente. Entonces, ¿qué signo tiene? Negativo. Y esta es entrante, es positiva. ¿Correcto? ¿Por qué estas corrientes? Bien, porque cuando yo coloco una entrada a masa, circula una corriente que tiene este sentido. Eso es por la construcción de los transistores dentro de la compuerta. La pregunta mía es, si esta corriente es de 1,6 miliamperes máximo, que me la da el manual, y esta es de 16, ¿me pueden decir cuánto vale la corriente acá? ¿Cuál es el valor físico de la corriente? La corriente vale 1,6 miliamperes. ¿Quién impone la corriente? La entrada. Quiere decir que acá hay un jueguito entre quién pone la tensión a la salida, tensión, y acá fija la corriente. Ahora, si yo tuviese dos compuertas, bien, la corriente I0L se duplicaría.
porque tendría dos fuentes aportando acá. Ahora bien, ¿qué me permite calcular esto? ¿Cuántas compuertas le puedo poner a esta, ¿sí?, de este tipo? Yo estoy suponiendo que son todas de la misma subfamilia. ¿Cuántas les voy a poder poner? Si una consume 1,6 mA y el valor máximo son 16, hago el cociente y me da lo que se denomina el fan-out. ¿Qué es el fan-out? Es la máxima cargabilidad. Es, en este caso, del estado bajo. Y va a ser el cociente entre I0L máxima, el módulo, sacamos el signo, sobre I0 sobre I sub IL máximo. Entonces, ¿a qué va a ser igual esto? 16 miliamperes dividido menos 1,6 miliamperes. Y esto es 10. ¿Correcto? ¿Qué dudas puede haber acá? El signo es convención. Cuando las corrientes son salientes de las compuertas, van a tener un signo negativo. Y cuando son entrantes, van a tener un signo positivo. Esta compuerta, cuando tenga un 0, está poniendo este transistor a masa y la corriente va a circular a masa a través del transistor. Entonces, este circuito es similar a este. ¿Quién pone la masa? El transistor de la configuración de salida de esta compuerta. ¿Sí? Esto hay que estudiarlo, ¿eh? Este es el tema más difícil del año. Pasemos ahora a analizar los unos en la unión de dos compuertas. Bien, cuando yo tenga un 1, voy a tener que la entrada está conectada a más B. Y esta corriente, según el manual, va a ser entrante. Y esta corriente se va a llamar corriente de entrada del estado alto, y cuando la saque del manual sacaré su valor máximo. ¿Cómo es el diagrama de las compuertas? Esta se cierra y esta queda abierta. Por lo tanto, acá, si yo lo voy a buscar en el manual, va a haber una corriente que se llama corriente de salida del estado alto y el fabricante pone que es máxima. Y acá, esta corriente es corriente de entrada del estado alto y el fabricante me la coloca en el manual diciendo que es máxima. Y yo pregunto, ¿cuánto vale esta corriente? Y fíjense, vamos a la ayuda. ¿Quién pone la tensión? El 1, el más B, en la unión, lo está poniendo la totem pool. Y la entrada va a fijar la corriente. Por lo tanto, esta corriente va a tener este valor. Cuando yo vaya al manual, voy a ver que la corriente de entrada del estado alto máxima, ¿qué signo va a tener? Si es entrante, va a ser positivo. Y veo que vale 40 microamperes. Y la corriente de salida del estado alto máxima, veo con sorpresa que es negativa y vale 400 microamperes. ¿Por qué? Si este transistor y este eran capaces de soportar 16 miliamperes y estamos haciendo un análisis, como dije, que es TTL. En CMOS pasan algunas cosas distintas. ¿Por qué el fabricante me dice que esta corriente son 400 microamperes y por otro lado me dice que la I0S, 16 miliamperes
máximo. ¿Tienen idea? Si yo calculo el fan-out del estado bajo, es 10. Y cuando lo calcule para el estado alto, va a ser corriente de salida del estado alto máxima sobre corriente de entrada del estado alto máxima. Y esto va a ser 400 microamperes dividido 40 microamperes. Y esto me da 10. Si yo hubiese puesto 16 miliamperes, ¿qué número me hubiese dado esto para el 1? Un número extremadamente grande. Me hubiese dado más de 1000 compuertas. Ahora, si para el 0 con 10 se quema porque esta corriente no se puede superar, esta corriente de 16 miliamperes no se puede superar, si para el 0 le pongo 10 y para el 1 le calcularía, pongamos cualquier número, 1000, cuando esta unión tenga un 0, yo le puse 1000 compuertas, quemo todo. El fan-out, no se olviden que es la máxima cantidad de compuertas que puedo poner a la salida de otra. Entonces, el fabricante, regulándome la I0H, la regula de acuerdo a lo que yo tenía acá. Y todas las subfamilias hacen eso. Ahora, si yo hubiese estado a lo mejor con alguna familia muy particular, que el fan-out del estado bajo es 5 y el fan-out del estado alto le da 2, ¿cuántas compuertas le pueden poner a la salida? 2. Siempre la menor. El fan-out siempre el menor. Y si yo hago el cociente y me da un fan-out, por ejemplo, de 0,8, no se puede conectar. Si el fan-out da 0,8, es menos de una compuerta, no se puede colocar. Algo raro hay en las corrientes. Hay corrientes que superan los máximos. Por lo tanto, no se puede hacer. Ahora, cuando yo haga un circuito eléctrico, tengo que contemplar estas cuentas, el fan-out. No puedo, a la salida de una compuerta, no puedo superar el fan-out. ¿Quieren hacer una captura de pantalla? Bien. Todo esto que hemos visto, lo hemos visto para TTL. Acá está todo el análisis detallado para que lo lean. Acá tenemos los valores de I0H e I0L de una compuerta real, es 0,4 miliamperes, ven, tienen los signos ya. 0,4 miliamperes, 400 microamperes. La I0L yo la puse un poquito más alta para que los números den. La puse 16, pero en el manual es 8. Y acá tienen los I sub IH y I sub IL, y acá tienen los valores máximos. 20 microamperes y menos 360 microamperes. Y acá abajo tienen la I0S y más abajo tienen la ICCH e ICCL. Ahora bien, esto es para TTL. ¿Qué pasa en CMOS? Las corrientes de salida tienen valores de 8 a 10 miliamperes. Pero, ¿qué pasa con las corrientes de entrada? Bien, las corrientes de entrada en CMOS, cuando yo tenga esto, estas corrientes son extremadamente bajas. Por lo tanto, el fan-out para el estado alto y el fan-out para el estado bajo, que se llama estático, porque es para cuando la corriente vale 0 o 1,
Este fan-out, ¿cómo va a ser? Va a ser extremadamente alto. Ahora, ¿pueden poner a la salida de una compuerta, por ejemplo? Yo les voy a calcular un fan-out, por ejemplo. En CMOS, la corriente de entrada es extremadamente baja. Está en el orden del nanoampere. Si ustedes dividen 8 miliamperes dividido 2 nanoamperes, ¿cuánto les da? Lo vamos a hacer. 8 por E a la menos 3, dividido 2 por E a la menos 9. ¿Y cuánto me da esto? 4 millones de compuertas. Ese sería un fan-out típico en CMOS, un fan-out estático. El de los ceros y de los unos. ¿Por qué no se pueden poner 4 millones de compuertas si la cuenta me da que puedo poner 4 millones de compuertas? ¿Por qué no lo puedo poner? Porque hay un impedimento. Esta compuerta, ¿qué tiene a la salida? Un capacitor parásito. Y en CMOS, cada compuerta que yo coloque internamente tiene un capacitor que se llama capacitor de entrada. Y este capacitor está de 1,8 picofaradios a 10 picofaradios y más también. Si este vale 50, porque habíamos visto que nosotros el CL lo evaluábamos en 50 picofaradios, y yo puse 10 compuertas, ¿cuánto vale la suma de los capacitores? El capacitor total va a ser la suma de CL más N capacitores de entrada. Supongamos que vale 8 picofaradios. Y yo digo que N es 10. ¿Cuánto vale? 50 picofaradios más 80 picofaradios, 130 picofaradios. Estás en el límite de la máxima capacidad con la que podías cargar una compuerta. En CMOS se tienen en cuenta los capacitores de entrada y en CMOS el fan-out depende de la capacidad de carga, CT. Quiere decir que vos, si estás trabajando en CMOS, tenés que evaluar capacitores. Y si estoy trabajando en TTL, tengo que evaluar corrientes. Dos cosas completamente distintas. ¿Quedó claro? Bien, las capacidades de entrada, no, la tenés que sacar del manual, hay que ir al, a ver si alguna A la hoja hoja de de datos. datos. Sí. ¿Ven? Recuerden esto, no podía superar 150 picofaradios el capacitor de salida. ¿Por qué? Porque me deformaba la señal cuadrada, la hacía lo que se denominaba aleta de tiburón. Ahora, ¿de qué depende entonces el fan-out en CMOS? De las capacidades de entrada. La capacidad total, que es CL más las capacidades de entrada, no supera los 130, 150 picofaradios. No es recomendable que ocurra eso. Bien. ¿Qué pasa en TTL? Fíjate, en TTL nosotros analizamos cómo eran las corrientes para los ceros y para los unos. Fíjate, acá yo tengo una compuerta que presenta un cero a la salida y pongo varias. Cada una aporta 1,6 miliamperes y la corriente que circula por el transistor es la suma de las tres, 4,8 miliamperes. ¿Cuántas compuertas puedo poner?
analizo el fan out y sé que no voy a poner más de 10. Ahora, cuando esté en los unos, tengo 40 microamperes y la máxima corriente que va a circular por el transistor de arriba es 3 por 40, que es lo que va a consumir cada una de estas compuertas. Y eso va a darme 120 microamperes. Quiere decir que si yo miro este circuito funcionar, para los ceros y para los unos va a haber corrientes cambiantes. Bueno, ahí tienen todo el análisis del cálculo del fan-out. Pero miren esto. Miren lo que pasa en la práctica. Fan-out en TTL. Bueno, les voy a mostrar. Acá ustedes tienen un circuito. Tienen una compuerta inversora. Y tienen 3 compuertas, ¿sí? Y esta está unida. Por lo tanto, se va a comportar como 2 corrientes que le ingresan. Miren ustedes las corrientes. Todos son amperímetros. Las corrientes se miden en serie. Entonces, cada entrada, cuando haya un 0 o un 1, lo que va a hacer es, miren primero, cómo cambia el signo de las corrientes. Bien, cuando haya un 1, acá hay un 0. Y fíjate que si vos sumás todas las corrientes, si vos sumás 415 más 415 te da 830. Y si sumo 415, 415 y 830 microamperes, me da 1,66 miliamperes. Recuerden que microamperes 0, los miliamperes que fuese. Entonces, la suma de todas las corrientes me da la que está circulando por acá. Bien, cuando yo cambie, cambia el signo. ¿Por qué cambia el signo? Porque cambia el sentido de la corriente. Cuando yo tenía un 0 o un 1, lo que estaba haciendo era cambiando el signo de la corriente. Si ustedes lo miran acá, ¿ven? Con un 0 la corriente entra a la compuerta y con un 1 sale de la compuerta. Entonces, cuando ustedes cambian de 0 a 1, esta corriente está cambiando. Y si yo cambio el 0 y el 1 a 100 kilociclos, estas corrientes cambian 100.000 veces en un segundo. Interesante. Yo acá no puedo hacer porque no me da la velocidad, pero observen cómo van cambiando los valores y las corrientes con 0 y 1. También hay un efecto en CMOS que es cuanto más cargo una compuerta, cuanto más componentes le conecto a la salida, el tiempo de conmutación aumenta. Y eso está evaluado en algunos libros. Y cuanto yo le coloco, a esta le coloco compuertas acoplándola, tengo que evaluar el capacitor total, el capacitor de carga, ¿sí? Y también debo hacer una cuenta que es empírica, que no siempre se hace, que es que será el tiempo de demora de la compuerta NAND, esta, más n 3 nanosegundos. Por cada compuerta que yo le coloco, el tiempo de demora aumenta 3 nanosegundos. Bien, ese tiempo es importante. Si yo le pongo muchas compuertas, miren si le ponían 4 millones de compuertas. Bien, el tiempo de demora hubiese sido gigante. Pero en la práctica lo que yo hago es no evalúo esta cuenta, la dejo. No la evalúo para nada. Bien, entonces vayamos ahora a meternos con cosas un poquito más simpáticas. Si yo tengo que prender un LED, ¿sí? Los LED son diodos emisores de luz.
cuyas características pueden variar de acuerdo al LED. Los LED se prenden cuando están conectados en directa y el LED tiene su ánodo y su cátodo y sus especificaciones. Por ejemplo, un LED puede tener tensión del LED de 2 a 3 volt y la corriente está de 8 a 10 miliamperes. Bien, un LED se prende con 0. ¿Por qué? Porque la máxima corriente que yo le puedo sacar a un transistor en un 1 era 400 microamperes. Entonces los LED siempre se prenden con ceros. Si vos lo querés prender con un 1, estás haciendo las cosas mal. Bueno, en esta compuerta, ¿para qué condición de A y B se va a prender el LED? Bueno, se va a prender cuando A y B valgan 1, porque 1 y 1, 1 negado 0, y en ese momento el LED se prende. Ahora, ¿cómo se calcula la resistencia externa que hay que ponerle a un LED? Porque si un LED trabaja con 2 volt y yo le pongo VCC de 5, tengo que calcular una resistencia limitadora para la corriente y para la tensión. Entonces, la resistencia va a ir en serie y va a ser VCC menos la tensión del LED menos esta tensión que es V0L máxima, que se puede despreciar, dividido la corriente del LED. Y debo fijarme que la corriente del LED ser menor que la máxima corriente I0S. Si no se cumple esta condición, lo más probable es que con el LED queme este transistor. Si yo pongo un LED de gran consumo, por ejemplo, los de los autos, que consumen 25 miliamperes, en una compuerta TTL o CMOS la quemo, porque la I0 máxima, ¿cuánto vale? De 8 a 12 para CMOS y de 15 a 20 para TTL. Quiere decir que si yo lo voy a cargar con un LED que consume 20, 25 miliamperes, lo más probable que es que queme todo. ¿Correcto? Bien. Y acá tengo los LED de 2 colores. Pueden ser uno rojo y uno verde y están en oposición. O pueden ser de este tipo que vienen encapsulados y hay un LED rojo y un LED verde en el centro del LED y se pueden prender o rojo o verde o naranja cuando los dos están encendidos. Bien. Y nunca se puede poner una salida a masa. Si ustedes colocan una salida a masa, queman la compuerta. Y eso lo tienen que saber. No pueden poner ni a masa ni a VCC. Este es un error muy común, parciales y finales. Las compuertas, la salida de las compuertas, no se pueden colocar a masa.